Bueno, uno de los controladores que se está usando ya por décadas, ¿ya? Que se compone, ¿cierto?, de tres constantes, una ganancia, una parte integrativa y una parte derivativa, el controlador PID. ¿Cierto? Que esta cajita va a ser la función de ese PID, ¿ya? Internamente, ¿ya? Uno puede ajustar unos parámetros y se hace de varias formas. Puede ser a través de controladores standalone, que se llaman, que se venden, está disponible estos PID con varias funciones, ¿ya? Y por ejemplo, como estos que están aquí, un controlador PID standalone, ¿no? De la Honeywell, ¿ya? Donde uno tiene varias funciones, incluso tiene autosintonía, ¿ya? En general, ¿cierto? Estos equipos tienen variadas funciones, ¿ya? Entonces aquí en esta tablita están resumidas la mayoría de las funciones, ¿ya? Y parámetros de ajuste de los controladores PID industriales. Normalmente tienen, ¿cierto? Y deben tener una función automático o manual. O sea, no puede cambiar de manual a automático o de automático a manual, ¿ya? Manual significa que el operador va a regular la salida del controlador, ¿no? Manualmente. Puede usarse en control también on-off, en control continuo. Parámetros de sintonía, ¿cierto? Son tres parámetros: la ganancia o la banda proporcional, el reset time, T sub I, y el T sub D, que sería rate time, ¿no? También hay entradas de referencia que se pueden colocar, puede ser constante o tipo rampa. Permite entradas de la variable de proceso, ¿cierto? De las mediciones de los sensores y transmisores, llegan a estos equipos en señales normalizadas de 0 a 10 volts, de 4 a 20 mA, o pueden ser directamente termocuplas RTD para el control de temperatura. Permiten set point remoto, o sea, a través de un sistema tipo DCS, un sistema centralizado, se pueden enviar, ¿cierto?, estos set points a estos controladores. Se pueden realizar controles de razón, ¿ya? Las salidas que estos equipos tienen, los tipos de salida, son en voltaje y en corriente, de 0 a 20 mA, de 4 a 20, 0 a 10, 1 a 5, son señales normalizadas. Estas señales van, por supuesto, a ser aplicadas a los actuadores, variadores de frecuencia, válvulas, etc. También tienen indicadores de set point, de variable de proceso y de la señal de controlador, ¿ya? Eso puede ser por display o puede ser tipo columna barra, ¿no? Se representan estas variables. Tiene la opción de usar acción directa o inversa, ¿ya? Eso ya algo vimos, ¿no? Depende de dónde estén ubicados los actuadores, ¿cierto? Por ejemplo, en un estanque, si la válvula está a la entrada del estanque o está en la salida, el comportamiento del sistema es diferente. Entonces hay que especificar en el momento de la configuración qué tipo de acción se va a usar. También traen filtros, ¿ya? Para filtrar, por ejemplo, las señales de los transmisores, ¿ya? O también ciertos ruidos producidos por el mismo proceso. Traen el anti-wind-up, que es un fenómeno que vamos a explicar ya en su momento, ¿ya? Que puede traer algunos problemas en el control, principalmente cuando hay perturbaciones muy fuertes, donde el sistema no es capaz de controlar, y cuando esa perturbación desaparece, la respuesta se hace más lenta del controlador. Entonces se puede evitar usando un anti-wind-up. Está el sistema de alarma, ¿cierto? Algunos tienen autosintonía, o sea, ellos ajustan estos parámetros en forma automática. Tienen puertas de comunicación, ¿cierto? RS232, RS485, ¿ya? Son puertas seriales, ¿no? ¿Ya? Y Ethernet, ¿ya? Ethernet también
traen estos equipos. Ya, bueno, como decía, no todos los PIDs traen estas funciones y algunos traen otras que no están aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos dentro de esta cajita de este PID? Es una ecuación que en su forma ideal, ¿ya? Está compuesta, ¿cierto?, de una suma de tres términos, ¿ya? Donde está el error, ¿cierto?, como señal de entrada. El error, la integral del error y la derivada del error, ¿ya? Y tiene los parámetros K, T sub I y T sub D. Digamos que este sería, vamos a colocar aquí, disculpen, ¿a dónde está? Vamos a ver aquí, a ver si tenemos acceso o no. No permite entrar ya. Este es K sub C, sería K sub C, tal como aparecía aquí en esta tablita, ¿cierto? Tenemos KC, TI y TD. Entonces se supone que este es K sub C, que multiplica a esta suma, donde la entrada, como decía, es el error. Claro, porque es la diferencia entre el error, es la diferencia entre el set point y la variable de proceso. Entonces, esta se multiplica con una constante, se integra y se deriva. Y de esa forma se produce la salida del controlador, que le vamos a llamar M, ¿ya? Y más un bias, que sería el valor inicial para que la planta esté en el punto de operación, ¿ya? En el caso de los estanques que vimos ahí en el station, sería, ¿cierto?, ese 70% que se requiere para que la planta esté en el nivel de 4 metros, ¿ya? O sea, a partir de ahí, estos términos son cero, porque el error se supone que está en cero, cuando está en el punto de operación, el error es cero. Entonces la salida del controlador solamente es vías. A partir de que aparece el error, producto de una perturbación, por ejemplo, aquí empieza a operar esta ecuación, ¿ya? De tal forma que la salida del controlador ahora va a cambiar. Va a ser este vía más esta componente. Si nosotros sacamos la transformada de Laplace, esa llevamos al plano S, esta función en el tiempo se transforma en esto que está acá. Entonces, esto básicamente, cuando una derivada se reemplaza por una S, cuando una integral se reemplaza por 1 partido por S, ¿ya? Y el E aparece fuera ahora, lo puedo sacar, ¿cierto?, porque es común. Entonces me quedaría que el controlador PID, ¿ya?, en S, el plano S, es igual a K, el mismo K que está aquí, ¿ya?, por 1 más 1 partido por STI y más S por TD. Todo eso multiplicado por el error más S vías. ¿Ya? Ya, entonces, nuestro objetivo de aquí para adelante va a ser ajustar o sintonizar estos controladores PID. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hallar los parámetros del controlador PID, ¿ya?, KC, TI y TD, para obtener una respuesta de lazo de control deseada, ¿ya? Que eso es diferente de acuerdo a cada planta, ¿ya? Algunas plantas pueden permitir sobreimpulso, otras no, ¿ya? Entonces, uno puede definir un comportamiento y en base a su comportamiento determinar esos parámetros. Las especificaciones generalmente están en el dominio del tiempo o a frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, que el sistema responda en lazo cerrado con un cierto tiempo de establecimiento, ¿ya?, con cierto error de estado estacionario. Entonces, la tarea principal de este controlador es seguimiento de set point y rechazo de perturbaciones, ¿ya? Ya dijimos eso. Esa es la tarea, digamos, del PID. Seguimiento en el sentido de que cada vez que yo cambie el set point o alguien cambie el set point del lazo, él haga un seguimiento
óptimo en lo posible o de acuerdo al criterio de comportamiento especificado. Y a su vez rechace las perturbaciones. Eso quiere decir de que trata de mantenerse en su punto de operación sin mucha variación a pesar de las perturbaciones. Métodos de sintonía para estos controladores son múltiples. Tenemos clásicos de Ziegler-Nichols, método 1 y 2. Tenemos métodos de tipo integrales, ICE, IAE y TAE. Tenemos que se llama lambda, tenemos ese controlador o sintonía, perdón, IMC, ubicación de polos dominantes, etc. Hay un montón de métodos para sintonizar estos controladores.